Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ever Curiel. Es un placer para mí estar hoy con ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, uno de esos temas que muchas personas mencionan, pero pocas personas realmente conocen. Especialmente estaremos hablando de AI Testing Test Revolution, o en otras palabras, cómo se prueba un modelo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como la conocemos, es de esos temas que no se puede vivir sin escucharlo, ¿no? Todo el mundo, inteligencia artificial esto, inteligencia artificial aquello, pero la verdad es que muy pocas personas conocen cómo funciona y mucho menos cómo se prueba. De hecho, es tan así que hasta las mismas personas, los científicos que crean estos modelos de inteligencia artificial complejos como ChatGPT, BART, a veces esos modelos realizan cosas que las propias personas que los crearon no son capaces de poder darte una definición particular de cómo el modelo llegó a esa conclusión. Pero la verdad es que la inteligencia artificial como término, como palabra, ha sido o ha estado dentro del top 3 durante este año 2023, dentro de las palabras que más se han utilizado en lo que es tecnología de la información. Y no es para menos, o sea, con todos estos modelos que se han lanzado al mercado, el 2023 definitivamente ha sido el año de la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué significa inteligencia artificial? A veces nosotros hablamos de términos que no necesariamente conocemos. Particularmente para mí, el conocimiento de los términos es importante porque yo creo que en el mundo práctico del testing, si bien es importante nosotros saber cómo ejecutar pruebas, no es menos importante saber y dominar los conocimientos teóricos que nos dan las bases para hacer un buen trabajo. Y la inteligencia artificial no es la excepción a esta regla. Según John McCarthy, en 1955, hace un tiempito ya, él decía que la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes, eso es inteligencia artificial. En pocas palabras, el acto o el hecho o el proceso de nosotros construir algo que permita que una máquina sea inteligente. Inteligente en varios aspectos y claro, inteligente siempre comparado con el ser humano. En otras palabras, nosotros tenemos diferentes tipos de inteligencia artificiales que precisamente pudiéramos clasificarla por ese nivel de inteligencia. En el día de hoy nosotros tenemos lo que llamamos el Narrow AI o básicamente esas inteligencias artificiales que están dedicadas a asistir o hacer alguna tarea en específico, ¿no? Lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, ChatGPT todavía es un Narrow AI porque es una inteligencia artificial que está basada en el texto. Él es muy bueno haciendo varias cosas, pero al final es una inteligencia artificial basada en procesamiento de texto. Puede tener una conversación, puede darte recomendaciones de cosas, puede hacer documentos para ti. Todo lo que tenga que ver en un contexto de texto, pues es capaz de utilizarlo. Y de ahí se deriva incluso la creación de código fuente, etcétera. También existe otra inteligencia artificial que es la General AI o la inteligencia artificial general. ¿Y qué es esto? Bueno, cuando la inteligencia artificial es capaz de generalizar sus conocimientos a otros aspectos para los cuales no necesariamente fue entrenado, entonces estamos en presencia de una inteligencia artificial. Para poner esto más claro, imagínense la inteligencia artificial que utilizan los vehículos de Tesla, ¿no? Son inteligencia artificial de tipo narrow, o sea que son dedicadas y específicas, porque lo que saben es conducir. Ellos saben identificar letreros de alto, de reduzca la velocidad, cuál es la velocidad límite, todo eso lo saben hacer. Pero si tú tomaras esa inteligencia artificial y ahora le dijeras, ok, necesito que aprendas a jugar ajedrez, esa inteligencia artificial no va a saber qué hacer, no va a saber cómo llevar el conocimiento que ella tiene de conducir y tratar de ir aprendiendo a cómo se juega ajedrez, porque dentro de sus capacidades eso no está. Cuando hablamos del General AI, precisamente nos referimos a una inteligencia que tiene esa capacidad, que tiene esa competencia, que tú lo tiras, por ejemplo, a jugar ajedrez
y aprende a jugar ajedrez eventualmente. Que luego ese mismo que sabe jugar ajedrez, ahora tú lo pones en un robot que es una barredora y él aprende a barrer y se aprende esa característica y esa competencia. Entonces, en ese sentido, estamos en un General AI. Esto es importante y es hacia donde todos los esfuerzos se están apuntando, de manera que nosotros podamos tener una inteligencia artificial que nos sirva para todas las cosas. No tener un chat GPT por aquí, tener un DALL-E 3 por allá y luego así tener una que me haga video, otra que me haga poema, sino que con una sola yo pudiera generar todas aquellas cosas que yo quisiera. Básicamente, se parece como a un asistente todopoderoso, como nosotros conocemos a veces por las mismas películas de Iron Man, un Jarvis, que es capaz de hacer multitud de cosas. Iron Man le decía a Jarvis, Jarvis, mira, calcúlame tal cosa, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase? ¿Cuál es la composición química de este elemento que estamos viendo? En fin, un montón de cosas que serán posibles en un futuro no muy lejanos, cuando alcancemos el General AI. Y luego queda otra parte, queda el Super AI. ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente esto es cuando las máquinas, o en el contexto, la inteligencia artificial, consiga alcanzar no solamente conocimiento aplicable de manera general, sino una orden de magnitud superior a todo lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. En palabras más sencillas, esto es cuando la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que los seres humanos en todos los ámbitos practicables posibles. Entonces, ahí ya no estamos hablando de Jarvis, ahí estamos hablando de Ultron, básicamente. O sea, ahí estamos hablando ya de inteligencia artificial que son incomparables. O sea, nosotros no pudiéramos ni siquiera poner en términos qué tan significativo sería alcanzar una superinteligencia artificial. Como asimismo es su potencial, asimismo de peligroso sería, porque imagínese usted, nosotros hoy en día no sabemos cómo a veces los modelos de inteligencia artificial llegan a ciertas conclusiones. Y esos son modelos pequeños, modelos que entre comillas manejamos. Ni siquiera estamos hablando de un General AI y mucho menos estamos hablando de un Super AI. Se dice que la comparación más justa sería que nosotros quedaríamos siendo a nivel cognitivo, a nivel de lo que sabemos, más o menos como una pequeña gallina y que ellos serían como Albert Einstein. Entonces imagínense la diferencia que eso pudiera generar. Claro, eso sería bastante peligroso. Hay algunas personas que se animan por el día que eso llegue y hay otros, como es mi caso, que somos más cautos y estamos más, digamos, apostando a que aprendamos primero a desarrollar modelos de inteligencia artificial seguros para luego entonces enfocarnos en incrementar las competencias y capacidades de estos modelos. Porque lo peor que nos puede pasar es tener una superinteligencia artificial muy capaz de hacer cosas que nosotros nunca se nos va a ocurrir y que arriba de eso no tengamos la seguridad de que si todas las cosas que hará estará en nuestro beneficio o de repente va a llegar a la conclusión de que los seres humanos no somos necesarios. Peligroso, pero a la vez emocionante. Ese es el mundo de la inteligencia artificial. Entonces, todo eso está muy bonito, pero en una manera práctica, la mayoría de las empresas tal vez no se enfocan en eso. Ellos no están pensando en superinteligencia artificial, sino que ellos están pensando más en sus problemas comerciales. Quieren ser competitivos. Y yo creo que la pregunta que se hace en la mayoría de las empresas hoy en día es esta. ¿Qué deberíamos hacer para implementar inteligencia artificial con alto nivel de calidad en nuestra organización? Hay algunas organizaciones que no llegan ni siquiera a completar esa pregunta. Hay algunas que simplemente dicen, ok, ¿qué debemos hacer para implementar inteligencia artificial? Y esa es una pregunta que no está completa. ¿Por qué? Porque no es solamente implementar inteligencia artificial en una compañía, sino saberlo hacer con el mejor nivel de calidad que nosotros podamos proponer.
Y en ese sentido, claro, hay nuestro rol como tester, como agentes de una cultura de calidad organizacional. Debemos de poner nuestro granito de arena, debemos de ser lo que más impulsen el hecho de que esto se haga de una manera ordenada, de una manera crítica y de una manera que no afecte ni la reputación, ni los usuarios finales, ni obviamente lo que sería la economía propia de esta organización que quiere comenzar a implementar la inteligencia artificial. Bien. Entonces, vamos a comenzar a ver cuáles serían algunas de estas cosas que nosotros debemos de hacer. En un sentido general, esto es igual que toda implementación de una herramienta nueva. Lo primero que tenemos que definir es el problema. ¿Qué es lo que nosotros buscamos solucionar al implementar inteligencia artificial en nuestra organización? Dígase, una de las primeras preguntas es, ¿qué estamos tratando de resolver? Si yo no sé qué estoy tratando de resolver, será muy difícil a lo largo del camino saber si tomamos las decisiones correctas que me van a llevar a resolver el problema. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿para quién es este sistema de Machine Learning en un sentido general, ¿no? ¿Para quién es este modelo de inteligencia artificial que estamos generando? ¿Quién es el usuario final? ¿Son usuarios expertos? ¿Son usuarios variados que no tienen un sentido específico de dominio en una disciplina particular? ¿Para quién es este modelo? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de usuario, a lo largo del camino tendremos que tomar decisiones diferentes, tendremos que involucrar personas distintas al equipo para asegurar que esto salga con el mayor nivel de calidad posible. Otra preguntita es, ¿realmente necesitamos Machine Learning para este problema? Y claro, generalizo, Machine Learning tal vez no será la única forma de nosotros construir modelos de inteligencia artificial, pero no es menos cierto que es el más utilizado. Así que para el resto de la charla estaré hablando de Machine Learning como la tecnología a implementar modelos de inteligencia artificial. Entonces, aclarado eso, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Realmente necesitamos Machine Learning para este problema? Las organizaciones a veces tienden a caer en el error de tener ese FOMO, ese fear of missing out, o sea, la idea de como mi competencia lo está implementando, yo también tengo que implementarlo. Y si bien es cierto que es bueno mantenerse a la vanguardia, no es menos cierto saber definir si efectivamente esta es la herramienta correcta para resolver el problema que yo ando buscando. Dígase, si por ejemplo yo tengo algún problema en la organización que puede ser solucionado codificando, entonces no necesito yo Machine Learning. Entonces, Ever, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones yo debería de considerar la implementación de Machine Learning? Bueno, yo creo que la forma más fácil de responder eso es, si tú tienes un problema para lo cual no puedes codificar, entonces estás frente a un problema que pudiera beneficiarse del uso de Machine Learning. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo tú pudieras desarrollar algún tipo de sistema que te prohíba o te ayude a gestionar el tema de spam en correos? Bueno, eso es un tema interesante porque obviamente si tú fueras a codificar todas las características que forman correos de spam, sería inalcanzable. Entonces, bajo esos criterios, tú dices, ok, yo necesito Machine Learning. ¿Por qué? Porque necesito un sistema que sea capaz de aprender, que yo le dé una data, él aprenda, extraiga cuáles son las cosas que hacen que un correo sea spam y entonces aprenda. Y a partir de ese aprendizaje, nosotros desde el lado de negocios vamos a tomar decisiones. Dígase, bloquea el correo o manda ese correo para una carpeta en específico o la persona que está enviando ese correo, banéalo. Cualquiera que sea la decisión de negocio, será tomada como consecuencia de los frutos de ese modelo de Machine Learning. Entonces, creo que con eso más o menos espero que esté claro cuáles serían las situaciones donde yo debería considerar el hecho de yo utilizar Machine Learning. Si al final yo voy a hacer, por ejemplo, un sistema que lo que va a hacer es cálculos, o sea, calificaciones para un colegio, no, en ese contexto no te conviene utilizar Machine Learning porque sería algo así como tú tomar una bazooka para matar una mosca. Con codificación tradicional tú puedes resolver ese problema. Y también vamos a ver más adelante que el tema de Machine Learning conlleva un conjunto de cosas, como por ejemplo un nivel de expertise
que debe de manejarse tanto técnico como teórico para entender cómo se construyen buenos modelos, pero también tiene un costo. El utilizar Machine Learning no es gratis. De hecho, es bastante costoso en la medida en que el modelo se hace más complejo, se utiliza más data y es accedido por mayor cantidad de usuarios. Todas esas deben de ser consideraciones que nosotros tomemos en cuenta a la hora de definir el problema. ¿Realmente, señores, necesitamos utilizar Machine Learning para resolver este problema? ¿Sí o no? Reflexionemos ahí. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, sería definir el éxito y evaluar el riesgo de una manera continua. Para nosotros saber si estamos resolviendo el problema o no, también tenemos que saber cuándo nosotros vamos a ser exitosos. Y eso el negocio lo tiene que tener claro, el equipo de desarrollo tiene que tenerlo claro. En ese sentido, lo primero que uno debería de hacer es definir una línea base de éxito. Dígase, ¿cuándo nosotros podemos decir que este modelo está teniendo éxito? ¿Cuándo está haciendo lo que nosotros queremos? Una conclusión sencilla sería, bueno, en la medida en que vaya resolviendo el problema. Pero si utilizaste Machine Learning para el problema, entonces el problema no es tan blanco y negro, sino que puede tener matices de gris, porque al utilizar Machine Learning estamos ante un problema que es no determinístico. Si no entendemos eso, lo vamos a entender un poquito más adelante. Otra cosa es considerar los riesgos de privacidad y seguridad. Esto es como todo. Toda nueva tecnología acarrea un conjunto de elementos que van a favor y van en contra. No hay absolutamente nada que sea solamente bueno. Entonces, en los temas de Machine Learning e inteligencia artificial a nivel general, siempre hay unos riesgos de privacidad y seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque los modelos de Machine Learning son basados en data. Quiere decir que yo voy a tener que juntar un conjunto de data, lo cual voy a tener que alimentarle un algoritmo y a partir de ahí voy a construir un modelo que va a realizar predicciones más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Como es basado en data, yo tengo temas de información sensible y tengo temas de qué sucede si esta información sensible en algún momento pues es expuesta. Tengo temas de seguridad. Entonces, todo eso es parte que uno debe, de las cosas que debe de considerar al momento de la implementación de Machine Learning. También crear pruebas de concepto, ¿no? O sea, lo peor que uno pudiera hacer en una organización es decir, ok, vamos a implementar inteligencia artificial y nos fuimos a toda la organización. No, esa no es una forma sabia de poder hacerlo. Uno lo que hace es que, de nuevo, toma un pequeño problema que se ajuste para ser resuelto con Machine Learning, hacemos una prueba con un pequeño equipo de profesionales que puedan ayudar a que esta prueba salga y luego vamos evaluando los resultados de esa pequeña prueba de concepto. Evaluamos qué nos fue bien, qué nos salió mal, qué no sabíamos, qué aprendimos, cuáles fueron los costos de esta prueba de concepto y a partir de toda esa data entonces podemos proyectar al futuro y saber si en este momento sería viable la implementación de esta tecnología para nuestra organización. Entonces, esos son conceptos muy, muy importantes. Sobre todo, a lo largo de todo el proyecto hay que definir y tener bien claro cuál es nuestra línea de éxito, cuándo nos estamos desviando de lo que nosotros consideramos éxito del proyecto y sobre todo, cómo vamos a manejar los riesgos que implementa el hecho de nosotros traer a la organización esta nueva tecnología. Por último, ¿tenemos los recursos apropiados para esto? Es una muy buena pregunta. No solamente desde la perspectiva técnica en relación a si sabemos desarrollar modelos de inteligencia artificial, etcétera, sino también del mismo negocio. Imagínense que vamos a hacer unos aviones que se van a conducir solo, que son de una nueva compañía que tiene una flotilla privada y ellos quieren que ya los aviones implementen un modelo para que se conduzcan solos, sin tener ningún tipo de piloto. Bueno, necesitamos a alguien no solamente para inteligencia artificial, necesitamos a alguien que sea experto en temas de aviación. Porque yo como tester, yo puedo aplicar algunos criterios, pero yo no soy experto en el negocio. Entonces, cuando implementamos cualquier nueva tecnología, no es solamente un tema técnico, sino siempre será también un tema de negocio. Por ende, esa pregunta es importante. ¿Tenemos los recursos apropiados para esto? ¿Y por qué esa pregunta que parece tan obvia? Porque en inteligencia artificial, aún más que en los sistemas tradicionales, el conocer del negocio es muy importante, porque como usted se habrá dado cuenta, no sé la interacción que ha tenido con estos modelos, pero
Los modelos tienden a ser muy buenos en líneas grises y solamente a través del conocimiento experto usted puede determinar cuando el modelo está mal o el modelo está bien. Le voy a poner un ejemplo sencillo. ChatGPT, hay muchas cosas del testing que él lo arroja de forma correcta, pero hay otras tantas cosas que son incorrectas. Pero para el que no es experto en testing, cuando tú lees eso, dice, bueno, eso es lo que es. ¿Por qué? Porque ChatGPT me lo dijo. Sin embargo, el que sabe de la materia dice, mira, eso está bien, pero esto está mal. Entonces, ese conocimiento práctico del negocio, en este contexto, es lo que ayuda a generar un buen modelo. El tester, claro, debe de ser una persona que conozca del negocio, pero pocas veces se da el hecho de que sea tan buen conocedor como el más experto de los usuarios. Entonces, por eso, el tema de si tenemos los recursos adecuados es muy importante. El segundo punto es que, bueno, ya definimos el problema, ya sabemos cuáles son las cosas que tenemos que tener en consideración para iniciar este proceso. Entonces, lo siguiente que sigue a la parte de nosotros generar un modelo de Machine Learning es obtener data. Como le decía previamente, la data es lo más importante a la hora de construir un modelo de Machine Learning. Preguntas que nos pueden ayudar a nosotros tener un nivel de claridad. ¿De dónde viene la data que vamos a utilizar para la construcción de este modelo? ¿De dónde viene? La vamos a recopilar haciendo entrevistas, vamos a hacer algún tipo no sé, de taller para que las personas vengan y nos generen data y a partir de ahí vamos a tomar decisiones. La data ya está en internet y la vamos a descargar de ahí. Le vamos a pagar a una empresa para que nos venda su data. ¿De dónde viene la data? Es una de las preguntas más importantes que se hacen a la hora de uno entrar en este proceso de creación del modelo. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde venga la data, tú tienes que preocuparte más o menos y también tendrás que hacer pasos extras en la depuración. ¿A qué me refiero? Bueno, una data que venga pura y simple de Internet, tú sabes que es una data que tendrá que ser muy trabajada. ¿Por qué? Por obvias razones, porque lo que viene de Internet no viene necesariamente bajo ningún tipo de criterio serio. Cualquier persona puede colocar alguna información cierta o incierta y dependerá de la organización la depuración de esa información. ¿Qué otra pregunta es importante hacerse? Hay diferencia entre la data de SQA, dígase la data que vamos a utilizar para prueba y la data que vamos a utilizar para desarrollo. En la creación de los modelos de inteligencia artificial es muy importante la segmentación de los datos. Cuando un algoritmo es entrenado con data y luego el modelo es entrenado con otra data, en cada fase la data que debe utilizar debe ser distinta para evitar el tema de que cuando probemos tengamos falso positivo. De repente, si yo entreno una data en desarrollo, perdón, si yo tomo una data para entrenar el modelo en ambiente de desarrollo y luego me voy a SQA, despliego el modelo y trato de hacer la prueba con la misma data de desarrollo, pues claramente los resultados van a ser positivos, va a pasar algunos thresholds que hayamos puesto, va a superar las expectativas. ¿Pero por qué? Porque ya esa data fue la misma con la que entrenó el modelo. Entonces, eso no es una prueba justa. La prueba justa debe de ser, déjame ver si tú aprendiste y a partir de esa data que tú entrenaste, déjame mostrarte una nueva data que tú nunca has visto y déjame ver cómo tú predices cuál es el comportamiento o cuál es el resultado de esto que yo te voy a mostrar. Ahí nosotros estamos haciendo una buena prueba que no está viciada porque utilizamos la data de entrenamiento. Entonces, desde aquí nosotros estamos comenzando a considerar los factores que tienen importancia a la hora de hacer pruebas. Otra pregunta sería, ¿dónde nosotros vamos a almacenar la data? Como ustedes sabrán, no es lo mismo almacenar data en un Excel, almacenar data en un servidor, almacenar data en la nube. Todas esas cosas influyen. Primero porque claramente desde la perspectiva técnica ameritan un nivel técnico o de conocimiento técnico diferente. Y también me dice a mí cuáles serían los riesgos que vamos a tener a la hora de nosotros trabajar con este modelo. Entonces, esas cosas nosotros debemos de tenerla clara.
Y claro, eso también impacta, por ejemplo, en tema de costos del proyecto, impacta en otros aspectos como tema de que si tengo que considerar que si está en línea, puede haber un tema de latencia a la hora de obtener esta data, a la hora de consumir la data. Y todos esos son factores que a la larga pudieran afectar si no estamos claros en cuanto a eso. Por último, ¿vamos a procesar esta data en batch o lo vamos a hacer a través de streaming? Cuando nos referimos a esto, estamos hablando de que cómo vamos a entrenar al algoritmo inicialmente o al modelo luego a través de batch, quiere decir le vamos a dar toda la data de golpe, o lo vamos a hacer a través de streaming, quiere decir que lo vamos a hacer de forma particionada. Eso al final puede tener un impacto no necesariamente en la calidad del modelo en relación a sus predicciones, pero sí puede tener un impacto en relación a qué tan bien entrenado pudo haber estado el modelo. Paso a explicarme. Si yo entreno un algoritmo a través de batch, pues estoy colocando toda la data que tengo de golpe y él va a aprender a partir de ahí. Y luego lo único que voy a poder hacer es tener una prueba donde yo verifique, digamos, que el nivel de certidumbre que tiene el algoritmo o el modelo en relación a su predicción. Muy bien. Ahora, si lo hago con streaming, entonces yo voy a ir entrenándolo poco a poco con niveles de data y yo puedo ir viendo progresivamente cómo el modelo se va convirtiendo en un mejor modelo. Y eso pudiera darme cierto nivel de seguridad en cuanto a que la calidad de la data o la data que estamos incorporando en el modelo tiene un buen nivel de calidad. Entonces, esas son cosas que uno debe de considerar a nivel de este tipo de situaciones. Bueno, antes de esto, algo breve. Precisamente el hecho de que los modelos estén basados en datos quiere decir lo siguiente. La data es de las cosas más importantes. Si yo tengo mala data, no hay forma de tener un buen modelo. Si mala data entra, malas predicciones van a salir del modelo. ¿Por qué? Porque el modelo está ahí para aprender. El modelo va a tomar la data, va a aprender de ahí y sobre ese conocimiento generado es que te va a dar las predicciones. Si tú no te preparaste, si tú no buscaste buena fuente de información, si tú no buscaste data, si no la preparaste adecuadamente, vas a tener unas consecuencias que vamos a ver adelante y que siempre deben de tratar de evitarse. Yo diría que si de todo el tiempo que se le va a dedicar a todo el proceso de creación de modelos, el tema de la data debe de ser de lo que mayor tiempo y esfuerzo se le dedique. Indicando eso, que nosotros como tester tenemos que poner un gran ojo a esta parte y tratar de que en la medida de lo posible no involucrarnos tarde en el proceso de creación del modelo. O sea, si vamos a probar un modelo que ya fue entrenado, que ya fue generado, bueno, pues entonces ahí tenemos un temita porque solo habrán algunas cosas que pudiéramos detectar. Pero si estamos temprano apoyando el principio de testing, de pruebas tempranas y estamos desde la parte de la obtención de data, pues todas estas cosas nosotros podemos asegurarnos de que estén lo mejor posible. ¿Ok? En ese sentido, lo siguiente después de haber obtenido la data es preparar esa data. Como les comenté en algún momento, no es tanto como, descargué una información de internet y se lo voy a lanzar a sí mismo al modelo. No, esto no funciona de esa manera. Hay cosas que tenemos que tener en consideración. Preguntas que debemos de hacernos. Primero, ¿qué forma necesita tener esta data para ser utilizable por el modelo? O sea, cuando nosotros descargamos, tenemos que saber qué es lo que estamos utilizando o qué necesita el modelo utilizar para nosotros darle la forma a la data de lo que necesite. Dígase cómo lo vamos a hacer, vamos a cargar esto directamente en una base de datos relacional, será no relacional, esto tiene que estar altamente tipificado, esto tiene que estar en un formato predefinido, todo eso va a depender del tipo de problema, va a depender del algoritmo que se haya seleccionado y va a depender de cómo el proyecto quiera formatear esta data. Pero al final tenemos que saber que data obtenida no es data utilizada. No, data obtenida es data preparada para luego poder ser utilizado por el modelo. Otra pregunta que debemos hacernos para el tema de la preparación de data es: ¿cuáles son los tipos de data con los que vamos a trabajar? ¿No? ¿Cuáles son los tipos de datos con los que vamos a estar trabajando en este sentido?
Vamos a estar trabajando con número telefónico, con nombre de persona, con imágenes. Si son imágenes, en qué formato lo vamos a presentar, si va a estar codificado, no va a estar codificado. O sea, un montón de preguntas que deben de ser solucionadas. Y claro, incluso esto a nivel de los tipos de datos, a diferencia de otros... de otras ocasiones cuando estamos trabajando con sistemas tradicionales codificados, hay veces que, bueno, no importa tanto el tema del tipo de datos, pero aquí sí pudiera tener un tema, ¿no? Como habíamos hablado, si esto está enfocado en data, la data en la medida en que crece, pues genera mayor tipo de costo. Incluso la tipificación de los datos de una manera correcta e inteligente puede generar algún tipo de ahorro a nivel de los costos en la forma en cómo vamos a procesar la data para el entrenamiento de los modelos. Otra pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿hay alguno de los valores faltantes o hay errores? Vuelvo y digo, en la medida en que yo tenga menos confianza de la fuente de donde yo obtuve la data, pues tendré que hacer mayor nivel de esfuerzo en su preparación. Y para eso nosotros tenemos que asegurarnos de que todos los valores estén correctos, que todos los valores estén presentes. Y si hay algún valor que no tiene error, entonces hacer luego una depuración. No, esto es el tema de ETL, el tema de extracción, transformación y todo el proceso de trabajo con data. Esto es muy importante y disculpen que haga mucho énfasis en esto, pero si esto está mal, no importa qué tan bonita quede la aplicación, tu inteligencia no será adecuada porque tu modelo es malo, porque tu data fue mala. Ok, entonces hablemos un poquito del tema de la configuración de los modelos de Machine Learning. Precisamente, si tuviéramos que resumir las cosas que hemos visto hasta ahora, esto funciona más o menos de esta manera. Nosotros tenemos un entendimiento del problema, luego tenemos la selección de la data con la que vamos a trabajar, luego tenemos la preparación de esa data y sobre eso podemos decir que ya tenemos la data para el desarrollo. A partir del mismo entendimiento del problema, entonces seleccionamos el algoritmo con el que vamos a trabajar, luego adquirimos ese algoritmo y al final podemos decir que tenemos el algoritmo de Machine Learning. Entonces luego estas dos cosas van a trabajar en conjunto para producirnos lo que nosotros queremos. Dígase, para crear un modelo de Machine Learning tomo esa data de desarrollo que tengo, luego el algoritmo de Machine Learning que adquirió la organización y a través de este entrenamiento generamos un modelo de Machine Learning. El modelo es básicamente la inteligencia que tomó los aspectos de la data de desarrollo y aprendió. Ahora con este modelo, ¿qué nosotros podemos hacer? Bueno, cuando nos llevamos el modelo a operaciones, lo que hacemos es que tomamos la data preparada ahora para el modelo, luego tenemos la data de producción con la que el modelo va a estar trabajando o sobre la cual va a estar prediciendo, tomamos el modelo, le pasamos esa data y al final, ¿qué salen? Predicciones. Tenemos un modelo de Machine Learning que se alimenta de data preparada y que ejecuta sus predicciones contra la data de producción para saber si efectivamente el resultado es correcto o incorrecto. A grandes rasgos, esto es cómo se construye un modelo de Machine Learning. Entonces es importante, en primer lugar, diferenciar que, como vimos, una cosa es el algoritmo y otra cosa es el modelo. Por lo regular, las organizaciones ya lo que van a trabajar es con modelos, lo que compran son modelos, porque los modelos por lo regular están ya trabajados con muchísima información de compañías como Google, Microsoft, que tienen modelos robustos y lo que hacemos es que tomamos ese modelo que ya aprendió una serie de cosas y lo especializamos con la data que nosotros tenemos en nuestra organización para encaminar las predicciones a lo que le haga sentido a nuestro negocio. Entonces, a grandes rasgos, esto es cómo funciona. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros desde la perspectiva de testing? Porque eso es lo importante, ¿no? Bueno, ya vimos cómo llegamos hasta aquí, cómo se construye a grandes rasgos. Ahora, ¿cómo se prueba este asunto? Porque eso es lo importante. Bueno, todo parte del desarrollo del modelo de inteligencia artificial, modelo de Machine Learning. Pudiéramos nosotros descomponer esto en el desarrollo, el conocimiento que se debe de tener sobre inteligencia artificial y Machine Learning, y luego vamos a hacer una conexión, ¿no? Para yo poder hacer pruebas de inteligencia artificial, yo tengo que conocer acerca de inteligencia artificial y conocer cómo se desarrollan los modelos de Machine Learning. También tengo que tener conocimientos de testing. Dígase, probar inteligencia artificial
sin dominar lo que son los conocimientos fundamentales, técnicos y avanzados de software testing, es muy difícil de que esto pueda salir bien. Para probar modelos de inteligencia artificial ya yo debo de dominar todo lo que son los conocimientos de testing fundamentales y saber hacer muchísimas pruebas en sistemas determinísticos para luego tomar ese conocimiento y agregarlo a mi nuevo conocimiento de inteligencia artificial y poder conjugar esas dos cosas para garantizar un mayor nivel de calidad en los modelos con los cuales está trabajando nuestra organización. En cierto sentido, es como si estos dos conocimientos se mezclaran para poder apoyar el tema del desarrollo de los modelos de inteligencia artificial. Y eso a la vez entonces nos da todo el desarrollo y el testing que luego se complementa. Y posterior a esto, del conocimiento del testing, nosotros ¿qué sacamos? Del testing sacamos las técnicas de pruebas genéricas que conocemos, caja blanca, caja negra, caja gris. Y luego también del lado del conocimiento de Machine Learning, pues aprendemos qué cosa, cuáles son los defectos potenciales de los modelos de Machine Learning que no son exactamente los mismos para sistemas determinísticos. Y esto nos trae como consecuencia una especialización en el testing, que es básicamente el testing para inteligencia artificial. A partir de aquí, todo esto se conjuga y nos da, como último, técnicas para probar lo que son modelos de Machine Learning. Este es el framework que básicamente es necesario dominar para las pruebas de modelos de inteligencia artificial. Todo lo que hemos dicho anteriormente se conjuga en esta parte. Ahora vamos a hacer un poquito más de zoom sobre lo que es las diferentes áreas de prueba que se forman a la hora de la creación de un modelo de Machine Learning. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un diagrama que nos muestra que, comenzando con un tema de selección de datos, nosotros sabemos ya que seleccionamos la data, que preparamos la data, que existe una data de desarrollo. Luego, esa data de desarrollo se utiliza para el algoritmo de Machine Learning, que para llegar ahí tuvimos que seleccionarlo, adquirirlo y luego construirlo. Y posterior a eso, entonces, viene la preparación de data, se genera la data de producción, esa data de producción se utiliza para que el modelo de Machine Learning aprenda y a partir de ahí entonces nosotros generamos nuestras predicciones. Desde la perspectiva de testing, esto es como se ve. Se van creando unas salas, unas áreas particulares donde nosotros tenemos que hacer énfasis e implementar diferentes tipos de prueba. Hay, digamos que tres grandes áreas donde está el tema de pruebas de data, el tema de pruebas del framework con el que se desarrolla el modelo y luego entonces pruebas del modelo como tal. Ahí se pueden conjugar pruebas funcionales con pruebas de tipo de inteligencia artificial. Bien. Ahora, ¿cuáles son algunos de los tipos de prueba que yo debería de tener en consideración a la hora de utilizar o ir a probar la data que vamos a estar, con la que se va a estar trabajando? Bueno, debo de tener pruebas de gobernanza de datos, pruebas de pipeline, suficiencia de datos. Eso quiere decir si yo tengo suficiente representación de todos los apartados para los cuales el modelo estará prediciendo. Dígase, si yo voy a predecir la nacionalidad de una persona, si yo voy a generar un modelo que haga eso, entonces yo tengo que asegurarme de que en la data de prueba haya representantes de todas las razas disponibles para la determinación o predicción del modelo, porque si no, no tengo data suficiente. Pero además, la suficiencia de datos también habla de que en la medida en que yo tengo menos data, yo soy peor prediciendo a nivel del modelo. Mientras más data tengo, entonces mejor será mi predicción porque el modelo tuvo de dónde tener más fuentes de aprendizaje y eso genera que cosas atípicas puedan aparecer porque había más data y entonces él puede aprender mejor en ese sentido. Pruebas de representación en conjunto con el tema de la suficiencia de data quiere decir que todos los posibles elementos estén suficientemente representados. Dígase, por ejemplo, si yo, siguiendo el ejemplo del tema de las razas, si yo voy a representar, o de las etnias, mejor dicho, si yo voy a representar una persona de una etnia africana o voy a representar una persona de una etnia europea, entonces si tengo, por ejemplo, 2 muestras de una etnia africana y tengo 5 muestras de una etnia europea, yo no tengo suficiente representación en esa data y por consiguiente la predicción que va a hacer mi modelo va a estar sesgada a la mayor cantidad de data que él estuvo disponible a la hora de su aprendizaje.
En otras palabras, usted va a ver cómo eventualmente las predicciones van a dar que la mayor cantidad de veces él va a determinar o predecir que lo que tiene enfrente es de etnia europea. No es porque es así, obviamente, sino porque él tiene mayor nivel de conocimiento de poder definir lo que es una etnia europea en ese sentido, ¿no? Otra cosa sería sesgo injusto en data. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de un ejemplo que sucedió en los Estados Unidos cuando intentaron implementar un modelo de inteligencia artificial para que aprobara o denegara préstamos. ¿Qué sucedió? Que hubo un conjunto de estos tres elementos. Insuficiencia de datos, falló la prueba de representación y eso condujo a un sesgo injusto en data. Ejemplo, se supone que si tú vas a generar un modelo de inteligencia artificial para hacer eso, se supone que tú tienes que tener diferentes tipos de personas con diferentes préstamos, tanto aprobados como denegados, para que el modelo aprenda. ¿Qué sucedió en ese caso? Que la mayor cantidad de personas afroamericanas que estaban a nivel de los datos presentes en la data de prueba del modelo eran de préstamos cancelados. Entonces, ¿qué pasó como consecuencia? Que obviamente cuando soltaron el sistema a producción, se dieron cuenta que para la mayor parte de afroamericanos que aplicaban para préstamo, el modelo lo cancelaba. ¿Por qué? Porque lo que él aprendió estuvo sesgado en la falta de representación y en la insuficiencia de datos. Para él, la mayoría de personas afroamericanas debían de cancelársele el préstamo o la solicitud del préstamo debía de denegarse, lo que claramente no es algo que nosotros queremos. Otra cosa es tema de restricción de conjunto de datos. Y por último, prueba de datos atípicos. Nosotros no podemos solamente tener data que sea la buena. Tenemos que tener data que sea algo que no pensemos, datos atípicos, que no sea lo que comúnmente suceda. ¿Por qué? Porque hasta en los sistemas determinísticos, los clásicos que nosotros utilizamos, los usuarios son muy creativos, ¿no? Y de parte del modelo nosotros debemos de hacerlo lo más robusto posible. Y hacer algo robusto también es colocar en su data de prueba datos atípicos, cosas que no necesariamente se van a dar, pero si en algún momento se dan, tú las viste y por ende vas a poder tener una predicción al respecto. Otra cosita son pruebas del framework, ¿no? O sea, nosotros tenemos data de entrenamiento. Luego lo que se hace es que se comienza a entrenar, se evalúa, ok, esto que me dio el modelo está bien o mal. Si está mal, entonces voy y tuneo los parámetros del modelo y a partir de ahí vuelvo al entrenamiento. Y es un ciclo hasta que nosotros nos sintamos satisfechos con el porcentaje de certidumbre que el modelo está mostrando. Luego aquí nosotros tenemos una data de prueba que es diferente a la data que utilizó el modelo para ser entrenado y luego aquí nosotros comenzamos a hacer nuestras pruebas del framework y eso puede llevar al uso de pruebas formales como la que estoy seguro que ya ustedes manejan. Por último, eso va a permitir que una vez que se hayan pasado las pruebas formales, pues se hace un despliegue del modelo, porque ya estamos asegurados de que esto funciona tan bien como pudiera funcionar basado en la data y el tiempo de prueba que se nos ofreció. Muy bien. Entonces, hablando del framework, ¿cómo deberíamos nosotros probar el framework? Bueno, en síntesis hay algunas cosas que debemos de tener en consideración. Por ejemplo, pruebas de configuración, pruebas de explicabilidad del modelo, quiere decir, somos nosotros capaces de explicar por lo menos el modelo, cuáles son los parámetros que está considerando y más o menos cómo está llegando a ciertos cálculos y predicciones. La prueba de algoritmo, la optimización del despliegue. Claramente no es lo mismo que una organización genere un modelo de inteligencia artificial que va a ser utilizado en celulares que si lo genera que va a ser utilizado en servidores en la nube. El tamaño del modelo es diferente, hasta el entrenamiento puede variar en ese sentido. Entonces, el tema de optimización de despliegue es algo importante que se debe de considerar a la hora de probar el framework. Rollback del modelo. ¿Qué pasa si este modelo, las pruebas salieron bien, pero algo salió mal en producción y queremos darle para atrás y volver a una versión anterior del modelo que estaba más estable? ¿Somos capaces de hacer eso? Esas son parte de pruebas del framework. Recuperación de data de entrenamiento. Eso quiere decir cómo somos nosotros capaces de recuperar una data que ya se la dimos para aprender. Si nosotros podemos, si se le hizo algo a esa data, podemos volverla a colocar en su estado inicial para no tener que salir a buscar otra data. Pruebas de seguridad, claramente, o sea, qué tan seguro nuestro modelo, qué tanta información es expuesta, qué tan, digamos que vulnerable es ante ciertos ataques que son específicos para modelos de Machine Learning. Tipos de prueba, entonces, ¿qué podemos hacer en el modelo? Pruebas de contradicción.
Eso quiere decir qué sucede cuando el modelo recibe cosas que no está esperando recibir para el tipo de modelo que es, ¿no? Si por ejemplo yo intento este texto, pero le intento pasar una imagen, ¿qué va a hacer? No lo sé. Pruebas de contradicción en ese sentido también. Pruebas de contradicción habla de si se contradice el modelo en relación a la información que genera. Esto es más fácil a verlo en modelos como por ejemplo ChatGPT. Si le hago una pregunta y luego más adelante le hago otra pregunta contraria a la que él me había dicho, si mantiene ese nivel de coherencia en la información que está generando o si simplemente me apoya y va en contra de lo que se supone que él da como bueno y válido. Eso también es importante. Pruebas exploratorias que nunca se quedan. Esto es sobre todo en pruebas de modelo de inteligencia, es muy importante. Reward hacking es el hecho de yo ver cómo puedo tratar de hackear la razón por la que el modelo entiende que lo está haciendo bien. Pruebas de sistema ético, esto es súper importante, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un modelo que genera imágenes, éticamente la compañía asumo que tiene algún tipo de guidelines o de lineamientos de, mira, este tipo de imágenes no pueden ser generadas porque va en contra de la ética de la empresa. Entonces a veces eso ni siquiera está debidamente definida en un requerimiento, pero son cosas que como tester nosotros debemos de tomar en cuenta de manera importante. Prueba de sesgo en el modelo, como les comenté. Hay temas que estás más parcializado tú en dar una respuesta cuando yo te presento este tipo de datos que en el otro. Esas son pruebas de sesgo. False testing es básicamente puede ser manual o automático. El hecho de nosotros tratar de insertar algún tipo de data random, caracteres especiales, ver cuál es el comportamiento cuando le entras data que no es la que se supone que él debe de procesar correctamente para predecir. Pruebas combinatorias, límites de valores, ¿no? ¿Qué pasa en esos límites según el modelo? Y casi terminando, algunas preguntas importantes que nosotros debemos de hacernos para tratar de encontrar la mayor cantidad de defectos cuando estemos haciendo este tipo de pruebas. En primer lugar, ¿cuál es el comportamiento que muestra el modelo? ¿Está acorde a lo esperado? ¿Esa línea de éxito que definimos al principio? ¿Muestra algún sesgo dañino? Tanto de carácter humano como de carácter organizacional. Cumple con los estándares éticos de la empresa, como le había comentado. La empresa está feliz con los resultados que produce y los datos atípicos que pudiera producir, está dispuesto a aceptar ese riesgo. Su desempeño es confiable, tanto desde la perspectiva del modelo como desde la perspectiva de la aplicación como tal. Cuántos usuarios pueden utilizar este modelo de manera concurrente sin que nos dé algún tipo de tema. Es susceptible a adversarial attacks. Eso es importante. Eso es básicamente técnicas a través del cual pudiera engañar el modelo. Como por ejemplo, tú predices una imagen, yo te muestro esto, eso es un panda y tu modelo pues puede predecir que es un panda. Pero luego pasamos ese panda por alguna modificación de algunos píxeles de la foto y ahora cuando yo vuelvo y te muestro el mismo panda, ya tu modelo dice que es una rana, ya no es un panda porque le cambiamos 3 píxeles. Entonces eso es importante nosotros tener en consideración para este tipo de cosas. Alucina información. Cosa que pasa mucho con ChatGPT. Bajo ciertas condiciones se inventa la información. No es información aprendida, no es información que viene de ninguna fuente confiable. Literalmente, él se inventa la información. Esto es muy peligroso dependiendo del sistema que nosotros estemos creando. Pudiera ser algo de chiste, que no importa que se invente un chiste, pero cuando se inventa una información y le da por buena y válida, usted sabe que puede haber consecuencias bastante tétricas en ese sentido. ¿Resuelve el problema inicial? Yo creo que esa es una de las preguntas más importantes. Lo que dijimos al inicio, ¿lo resuelve? Sí, no lo resuelve. Si no sabemos qué, quemó las pruebas. Y por último, el cliente disfruta la interacción con el modelo. Al principio con ChatGPT sucedía algo, que es que la gente sentía que era como muy, en términos americanos, como wordy, o sea, que daba mucha vuelta básicamente para darte una respuesta. Entonces, hasta eso puede tener un efecto contrario a lo que uno quiere en un modelo de inteligencia artificial de cara a la experiencia del usuario. El hecho que estemos desarrollando un modelo de machine learning o inteligencia artificial no quiere decir que no estemos o que no tengamos que tener en consideración la experiencia que el usuario va a tener. Al final, no importa qué tan bueno sea el modelo, si al usuario no le gusta, no lo va a consumir. Y las empresas están para que los usuarios consuman sus productos. Bien.
Entonces, quiero compartirles brevemente un súper ejemplo y vamos a, en este caso, a ver lo que es una compañía que tiene un modelo, ¿no? Y este modelo lo que hace, esta compañía se llama Gencraft. Usted puede entrar y si se hace una cuenta premium, podrá generar imágenes a partir de texto, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero enseñarle algo súper breve. Esto, por ejemplo, vamos a decirle que nos crea una foto, the most racist person in the world. Vamos a decirle que nos genere una foto de la persona más racista del mundo y vamos a ver con qué viene este modelo. Entonces aquí vamos a tratar de pensar en todas las cosas que hemos aprendido hasta este punto, el tema de la data, los sesgos, cómo funciona la representación. Interesante, me genera dos imágenes. Si ven el patrón común, me está trayendo dos personas de tez morena, probablemente africana, por ahí, ¿no? Algún tipo de esos países. Muy bien. Primer intento, dos personas, las dos mujeres, en este contexto de tez morena. Esto se supone que es un modelo de inteligencia artificial que genera imágenes que tiene, como es no determinístico, debe de ser algo random. No, toma de aquí, toma de allá y veo cómo respondo a esta pregunta. Vamos a tener una segunda interacción al respecto. Entonces ahora él va a volver a tomar el mismo texto, va a tratar nuevamente de generar estas imágenes que vayan acorde. En este caso me da dos hombres, en este caso de tez morena también. Culturalmente bastante parecidos, ¿no? Ya lleva 4 generaciones y en las 4 generaciones me sigue dando personas que son de tez morenas y que culturalmente parecen tener algún tipo de relación. Recordando que lo que le dijimos que genere es genérame a la persona más racista del mundo, ¿verdad? Obviamente esta respuesta no se puede responder con alguien particular porque no existe consenso sobre eso. Sin embargo, es interesante ver a qué conclusión llega este modelo. Entonces, ya hemos generado, en este caso, 6 imágenes. De las 6 imágenes, ¿qué patrón ustedes ven? El patrón es que solamente hay gente morena. Ese es el patrón. ¿Por qué? Bueno, yo no lo sé porque no era parte del equipo de desarrollo de Gencraft, pero yo le puedo decir que muy probablemente aquí haya un sesgo de información. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra clave que nosotros hemos incorporado aquí en el modelo es racist, quiere decir racista. ¿Y qué sucede con la palabra racista? Que para existir racismo debe de existir 2 variantes o 2 personas. El racista y la persona que está sufriendo racismo. En un sentido general, dentro de nuestro mundo, sabemos que las personas de tez morena históricamente han sufrido mayor racismo que cualquier otra persona en la historia. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que yo busco una fotografía de racismo o de racista, obligatoriamente casi siempre está involucrada una persona morena. Entonces, a este modelo, cuando lo alimentaron, parte de los tokens que él tomó es racismo, racista, y cada vez él encontraba un patrón. ¿Y qué patrón encontraba? Que hay gente de tez morena. Yo no digo que este modelo sea incapaz de generar con este mismo prompt alguna imagen de otra persona que no sea de tez morena, pero lo que te digo es que de 6 fotos ni una sola la ha generado con otro individuo que no sea de tez morena. Entonces ya tenemos suficiente prueba para nosotros decir que aquí hay un sesgo de información. Hay un sesgo de información, porque claramente la data no fue lo suficientemente representativa ni suficiente para poder generar conocimiento general de que cuando se habla del término racista no está asociado obligatoriamente a personas de tez morena, porque cualquier persona puede ser racista. Entonces, nada, espero que este ejemplo le haya gustado, que hayan visto ya en vivo, ¿no? En producción, modelos que están ahí para ser consumidos, por los cuales se pagan, y de empresas que son grandes y que se están beneficiando de esto. Y sin embargo, estos modelos podemos demostrar que tienen sesgo. Eso ha sido todo por esta presentación. Mi nombre es Ever Curiel, soy especialista en calidad de software, consultor, profesor e investigador. Para mí ha sido más que un placer estar con ustedes y espero que hayan aprendido algo de lo que tiene que ver con hacer pruebas para modelos de inteligencia artificial. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan y para mí ha sido más que un placer.